Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, soy el trabajador social Mario José Vázquez Pauca, trabajador social de profesión, magíster en Gerencias Sociales de Recursos Humanos. El día de hoy, para no alargar más el tiempo y siendo parte de la comisión organizadora y aparte el día de hoy hemos venido a traer este trabajo, el cual ha sido un trabajo realizado con el doctor Alonso Manuel Paredes, quien es psicólogo de profesión y sociólogo. Disculpen por la interrupción. Este es un trabajo que habíamos presentado a una revista, el cual ya tiene varios años, exactamente en el 2016, y el día de hoy lo hemos traído para compartirlo con cada uno de ustedes. El tema, como lo habían indicado, es consejería psicológica y social en el comportamiento sexual de jóvenes y adolescentes. La siguiente diapositiva, por favor. Un poco para hablar de este tema, es necesario que conozcamos que la adolescencia viene a ser esta etapa del desarrollo humano, muchas veces caracterizado por cambios transicionales, físicos y psicológicos notables, que son susceptibles de generar diversos interrogantes, diversas preguntas a los padres de familia, a los docentes, al mismo adolescente que en estos tiempos de pandemia tienen otra percepción de ver y analizar las cosas. Por eso que este tema en el plano de la sexualidad que vamos a tocar, vamos a ver el quehacer psicológico y también social. Recuerdo que es un trabajo realizado con el doctor Alonso Manuel Paredes, quien tengo su autorización para compartirlo con todos y cada uno de ustedes. Entonces, este trabajo del quehacer social adquiere puesta especial importancia en la consejería y acompañamiento de quienes se encuentran en el tránsito de la niñez a la adultez, ¿no? A través de un caso concreto también vamos a proponer alternativas en el abordaje de quienes empiezan a vivir enfrentando la diversidad de la vida humana en el despertar y tránsito de la sexualidad. ¿Correcto? Entonces, habiendo dado un resumen del trabajo que vamos a presentar el día de hoy, es necesario conocer y saber las palabras claves, ¿no?, que nos va a llevar este trabajo. La siguiente, por favor. Entre las palabras claves que habíamos analizado, observado, estudiado, era el tema de la adolescencia, el tema de la juventud, la consejería que el día de hoy nos trae a través de este Congreso Internacional sobre la terapia familiar, las recomendaciones y la sexualidad. El siguiente, por favor. Gracias. Entonces, es necesario demarcar la ética y metodológica del problema de estudio, ¿no? Entonces, aquí vamos a considerar que la sexualidad humana en general y la sexualidad del adolescente y sobre todo de aquel joven en particular son temas bastante significativos y complejos. El presente trabajo de estudio vamos a tratar de abordar someramente solo dos extremos de las conductas sexuales de este grupo que oscila entre los 14 y 18 años de edad, ¿no? 14 años y 18 años que van a ser consistentes en los planos de la heterosexualidad y la homosexualidad. Es por ello que con este propósito no se va a pasar inadvertido que la práctica deontológica que exige a los profesionales de las ciencias sociales, a los profesionales de las ciencias de la salud, ¿no?, más allá de las especialidades que tengamos, trabajo social, psicología, sociología, antropología, enfermería, medicina, ¿no?, nos va a llevar a que veamos y analicemos estos tipos de comportamiento acorde a las normas y reglas que vamos a promover con la convivibilidad. Esto, a ver la calidad de vida, a ver cómo se desenvuelven cada uno de ellos, ¿no? Esta calidad de vida que la vamos a analizar de cada una de estas personas.
Por eso vamos a partir del hecho de que tenemos que acompañar, aconsejar, contribuir con ellos y no simplemente el hecho de juzgar, ¿no? Entonces es importante comprenderlos, ¿no? Escucharlos, practicar nuestra comunicación asertiva, ¿no? Ya sea en cualquiera de los tipos de la asertividad, ¿no? Como una herramienta para una comunicación efectiva, como puede ser una asertividad empática, una asertividad positiva, o hasta una asertividad confrontativa. Entonces, dado ello, es que a la hora de comprenderlos y el hecho de no criticarlos, ¿no? Aquellas conductas que desde un punto de vista técnico y científico no suponen daño ni mal ninguno, ¿sí? Entonces, nos habla de que se trata de brindar alcances orientativos a los padres de familia, a los docentes, a los mismos adolescentes o jóvenes, ¿no? Que los propios adolescentes y aquellas otras personas que forman parte de su entorno social, ¿no? Su vínculo social, su círculo social, con el ánimo de un aprendizaje continuo, a fin de que los modos de intervención en tal o cual situación no se pierda de vista la condición originaria de ser persona de los beneficiarios de un soporte, de un tratamiento, de una terapia o de una orientación profesional, como ya se los había indicado anteriormente. La siguiente, por favor. Pero antes de pasar a qué nos dice la Organización Mundial de la Salud, es importante ver este tema, ¿no? La adolescencia en la heterosexualidad y la homosexualidad. Para la Organización Mundial de la Salud, la OMS, las principales necesidades básicas de salud y bienestar del adolescente tienen pues, un carácter nutricional, un carácter psicosocial, ¿no? Las profesiones que trabajamos de la mano para ver este tipo de casos, hay ver también la parte educacional y ocupacional. Y todo esto no es que lo diga solamente la OMS, sino que lo dice a través de Freire en 1997. Hoy por hoy se confirma los mismos planos de acción en la salud adolescencial. Aunque agregaríamos el elemento también recreacional, ¿no? ¿Qué podemos hacer con nuestros adolescentes en este tipo de trabajo que deseamos realizar? Ya que agregaríamos este elemento recreacional como buenos promotores de salud mental, ¿no? En Arequipa, en Perú y en muchos de los países que nos acompañan el día de hoy, somos caracterizados por ser buenos promotores de salud mental, ¿no? Y especialmente en este grupo de edad que el día de hoy este estudio ha utilizado en los jóvenes adolescentes entre 14 y 18 años de edad. Todo esto, ¿a partir de qué? ¿Con todo de qué? Nos dice, ¿no? Ese despertar hacia la sexualidad que se va a encontrar pues, motivado por un conjunto de cambios biológicos, psicológicos que habíamos indicado, sociales, que en su síntesis con los aspectos sociales que vienen atravesando estos adolescentes jóvenes, producen pues la alteración de la personalidad o del comportamiento. Ojo, esto lo dice Yergen en el 2006, ¿no? Que nos dice exactamente que el despertar hacia la sexualidad se encuentra motivado por un conjunto de cambios biológicos que en su síntesis con los sociales producen pues esta alteración de la personalidad o del comportamiento de los individuos como un efecto de un yo, que se ve desbordado por cambios muy rápidos y más con estos tiempos que nos está tocando vivir de la pandemia del COVID, ¿no? Y estos pues a su vez son muy complejos de la posmodernidad. Todo ello lo dice este autor, Yergen, en el 2006. Pero es importante también ver cuál es la consecuencia, la respuesta ante la saturación de estos estímulos y la vorágine de los retos y asignaturas que implican a cada persona, de acuerdo con cada etapa en su desarrollo evolutivo. Se altera, claro que se va a alterar, lo que redunda desfavorablemente, obviamente, en el logro de la vida, de la estabilidad personal y familiar.
¿no? Y así en el incremento de los problemas psicosociales, ¿no? Que como les indicaba un momento, son dos grandes profesiones que en este tiempo nos van a necesitar los adolescentes que vienen pasando por estos cambios que nos ha producido la COVID-19. Entonces, no solamente el problema de la desintegración de los hogares, el desempleo, la pobreza, la criminalidad y tantos problemas que estamos viendo día a día, o la otra pandemia como es la violencia familiar, ¿sí? Entonces, la vida sexual no está exenta de estas vivencias violentas y hedonistas que atañen a los adolescentes y jóvenes, a estos individuos, y donde la adolescencia es ya un reflejo de este malestar social que se proyecta hacia una adultez más o menos en conflicto. También hay que ver y analizar las actitudes sexuales que adquieren pues esta relevancia, ¿no? Pues dan cuenta de cómo el adolescente va viviendo en su mundo en relación a la persona de otro. Es decir, con estas conductas sexuales, entre otros, se bosquejan la concepción de sí mismo en relación con la administración del placer erótico, el respeto de sí mismo y de la persona del otro dentro de un marco mínimo de expectativas de un buen futuro. Pero aquí nos hacemos una pregunta, la cual la vamos a analizar en este momento, y nos dice, ¿qué sucede cuando el adolescente ya se ha iniciado sexualmente en práctica hetero-homosexuales u homosexuales, ¿no? Entonces, veríamos y analizando esta parte en tres acápites, en lo que es el adolescente entre las prácticas heterosexuales, el adolescente en el enamoramiento y el adolescente en las prácticas homosexuales. Entonces, como primer punto, vamos a analizar, a ver cómo este estudio nos da algunas expectativas para que nosotros podamos analizar todo este tema acerca del adolescente ante las prácticas heterosexuales. Esto, según Charles Bean, en el 2009, nos indica que el promedio mundial de inicio en actividades coitales es de 18 años con 4 meses, ¿no? Es decir, que el adolescente prácticamente consagra su paso a la adultez con el inicio de estas actividades. Es cierto que el concepto de adolescencia puede relativizarse en mayor o menor medida, tornándoselo más flexible de repente conforme, por ejemplo, el estado de dependencia parental del joven en cuestión. Sin embargo, legalmente la edad de 18 años en cuestión no es pues sinónimo de una madurez psicológica, pues sí marca pues una diferenciación entre el niño y el adulto con las responsabilidades inherentes a adquirir etariamente esa condición. Años antes, los juegos sexuales parecían ser parte de las inquietudes adolescenciales, ¿no? Como lo eran las salidas del grupo, la ilusión, el enamoramiento, el deseo y la búsqueda de la gratificación sexual, ¿no? Imagínense jóvenes que estaban acostumbrados, adolescentes que estaban salir, conversar, realizar deportes, ¿no? Entonces, es en aquel momento donde el deseo y la búsqueda de esta gratificación sexual no se va a escatimar, sino en la búsqueda del goce sin prever consecuencias, donde no cabía más que el fortalecer el proyecto de vida y luchar contra la desesperanza, ¿no? Todo esto, pues, lo dice Seligman en cuanto a una referencia de lo que les estoy indicando, aprendida que afecta a jóvenes en nuestros tiempos, y yo creo, como lo habíamos realizado este trabajo, también a nosotros cuando éramos adolescentes o jóvenes. Y es cuando la desesperanza se ha instalado en el imaginario del adolescente, no solo cabe esperar acciones egoístas, cortoplacistas y muchas veces reñidas con la convivialidad a la que todos están llamados, ¿no? A esa calidad de vida
que nosotros buscamos. Entonces, es importante la orientación, la consejería, la terapia, el tratamiento psicológico y social. Tendrá que ver con esperanzar a este joven, a este adolescente y también a su familia, ¿no? Que muchas veces nos vemos preocupados por esta situación, ya que en la familia es posible que queramos vivir un mundo mejor, ¿no? Entonces, hay que reforzar la estima personal, el seguimiento de sus progresos. Es por ello, ahora vamos a ver el siguiente punto, que era el adolescente en las prácticas homosexuales, ¿no? Entonces, aquí vemos en la diapositiva que este punto es que a veces al adolescente puede verse inmerso en prácticas de corte homosexual, como llámese los juegos, voces y toques entre pares, ¿no? Que pueden resultar para ellos muy jocosos. Estas prácticas suceden cuando hay escasa orientación, comunicación con la familia, un verdadero guía orientador, ¿no? En lo que ellos pueden ir experimentando y al verse confrontados a los cambios biológicos y psicológicos de acuerdo a estas edades. Sin embargo, de presentarse en ellas afectos asociados a la persona del otro, en caso se trate de alguien del mismo sexo, la situación se torna más compleja aún, ¿no? Pues puede reproducir el mismo fenómeno visto en el enamoramiento heterosexual, que tiene como punto recurrente la testarudez y hasta el encaprichamiento, ¿no? De un joven, de un adolescente, que por su manera de sentir, de pensar, se sienten ellos y a menudo incomprendidos por todo esto que vienen pasando, ¿no? Entonces, obviamente que no se trata de satanizar la práctica heterosexual por el simple hecho de serla, como no se trata tampoco de hacer lo mismo con la práctica homosexual. Más bien hay que procurar en ambos casos, sí, en ambos casos, que el joven tenga mayor conciencia de sus verdaderos sentimientos y que guarde en la templanza el desarrollo y afianzamiento de sus afectos y personalidad. Esto no lo dice el doctor Alonso, no lo dice mi persona, Mario Vázquez, sino también como refiere Ovesey en 1978, es posible encontrar al menos tres tipos, ¿no? Perdón. Es posible al menos encontrar tres tipos de motivación en las tendencias homosexuales: la dependencia afectiva, ¿sí? Esta dependencia afectiva, el poder o dominio, la gratificación sexual en sentido estricto. Por eso suele hablarse de una homosexualidad imaginaria, pseudo-homosexualidad y homosexualidad manifiesta. Todo esto pues lo indica Ovesey ya en 1978, además que añade que en la primera de ellas, hablando de lo que es la dependencia afectiva, es la atracción entre los seres, que es muchas veces pasajera, ¿no? Y puede tener lugar sin haber sido seguida de ningún tipo de experiencias homosexuales, y mucho más van a atañer, ¿sí? Principalmente a los varones u hombres adolescentes en periodos de inseguridad, de duda o de depresión. Por esa parte también nos dice que la pseudo-homosexualidad tiene lugar en aquellas personas en las que la tendencia homosexual tiene como principal propósito la dependencia afectiva o el dominio y solo secundariamente esa gratificación sexual que están buscando. Pero no obstante ello, si en la persona la gratificación sexual homosexual ocupa la primariedad de la relación, es posible que se haya configurado una homosexualidad manifiesta. Y es que en esta etapa de la juventud, de la adolescencia mismo, pueden suscitarse especialmente momentos o periodos de identificación y vivencias homosexuales, imaginarias, o incluso pueden darse conductas homosexuales mutuas con contenido erótico diverso, ¿no? Pero no son más impulsos homoeróticos detonados por la curiosidad explorativa o el apego. Por eso señalamos
también lo que nos decía Álvarez Gallú en el 2000 y Haas en 1981, que la ocurrencia de las conductas homosexuales de cualquier tipo durante la adolescencia no determinan pues la configuración de la homosexualidad manifiesta. Así, experiencias de este tipo pueden revertirse hacia la adultez, donde queda ya definida la orientación de base. Situación semejante ocurre también pues con las prácticas heterosexuales adolescenciales, ¿no? Entonces, es muy importante ver cada uno de estos puntos para que nosotros podamos hablar cómo sería el acompañamiento y consejo psicosocial en un caso concreto. Vamos a narrar un caso de dos jóvenes, Leila y Carlos. Les vamos a dar estos nombres a estos dos jóvenes de 16 años de edad, quienes expresan, al igual que Carlos, tiene una fuerte atracción por alguien del mismo sexo desde hace aproximadamente 4 meses en ella y 6 meses en él, ¿no? Se han dado conductas homo y heterosexuales con sus respectivas parejas. Otros dos jóvenes de 17 y 16 años, ¿no? De estas dos personas, de Leila y Carlos. Los padres de Leila y Carlos acudieron en ese momento pues, a una orientación, a una consejería, a un tratamiento, a una terapia, en la cual tuvimos la oportunidad de analizar este caso con el doctor Alonso, ¿no? Pues saben que la implicancia emocional de sus hijos con sus parejas y suponen que son sexualmente pues activos, ¿no? Adolescentes, jóvenes, y van a mostrarse distantes y evasivos con sus obligaciones escolares, ¿no? En la asistencia educativa o en la misma deserción que se podía haber dado, ¿no? Entonces, al analizar estos hechos, se observó que las familias no aparenten más problemas que los habituales de una familia, entre comillas, por decirlo, normal, ¿no? Una familia de clase media, por decirlo, donde los padres están pues fuera de casa alrededor de 12 o 13 horas diarias, ¿no? Y las madres, pues, por un ejemplo, en este caso, dedicaban gran parte del día a actividades domésticas y con algunas otras ocasionales, como la venta de repente, en ese caso fue de la señora, que se realizaba la venta de cosméticos por catálogo para generar algún ingreso. Perdón. La siguiente, por favor. Durante la entrevista a estos dos jóvenes, dos adolescentes, ya de la edad que hemos visto, de 16 años, ambos que tenían parejas de 17 y 16 años relativamente, en todo momento se muestra pues un clima de respeto, de amabilidad y sincero interés por su situación particular que venían pasando, no solamente ellos, sino también para que los padres puedan apoyarlos, ¿no? Percibimos que los adolescentes se habían pues enamorado, él de una muchacha con la que incluso se había proyectado en casarse y ella de otra muchacha también por quien decía sentirse comprendida, amada, escuchada y tenían pues esos sentimientos, ¿no? Al ver y al conversar con ella, utilizando pues nuestra técnica de observación, ¿no? La entrevista misma, una observación participante, observábamos que los ojos les brillaban a ambos, ¿no? Y que sus palabras se encontraban siempre acompañadas de risas, de tomarlo en juego, pero era una manera de expresarse ellos, ¿no? Un estado de pláceme interminable hasta cuando notaban la irrupción de la prohibición adulta, ¿no? Cuando los padres intervenían. El propósito de la orientación es, pues, empoderar, ¿no? Este propósito de consejería, es de tratamiento, es, pues, empoderar a los padres y a los jóvenes adolescentes en el abordaje paciente y preventivo de esta situación particular en unos ejes que hemos analizado y los vamos a compartir en este momento. Muchas gracias por su atención. ¿Se me está escuchando bien? Muchas gracias.
Esto va a estar relacionado en 3 puntos. El primero, que es en la relación padres e hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos realizar este acompañamiento y consejo psicosocial en este caso concreto que les hemos manifestado y compartido con ustedes el día de hoy en este segundo Congreso Internacional? Nos habla de una psicoeducación. La psicoeducación, pues, en los padres, a fin de que conozcan de mejor manera la etapa adolescencial y sus vicisitudes, ¿no? Evitando en todo momento la discusión frontal, ¿no? En ese momento, y cuando ellos también estén a solas con ellos, ¿no? Y cualquier forma de disciplina fundada en la violencia, ¿no? Bueno, en Perú, como ustedes saben, que es castigada la violencia familiar a través de la ley 3364, en la cual está penado, ¿no? Pero bueno, no nos salgamos del tema y vamos a ver el siguiente requisito, ¿no? Esa presencia parental. ¿Esto a qué se refiere, mis estimados colegas, compañeros, compañeras y de trabajo social, de psicología y otras profesiones que se suman a esta tarde del segundo congreso? Esto de la presencia parental es que se solicita, pues, la mayor participación de los padres, de la madre, del padre, en las instituciones educativas o centros educativos, ¿no? Y por eso es importante la participación también en las actividades escolares y extracurriculares, ¿no? En Perú se ha estado llevando hasta el año pasado, donde participaban al 100% de los trabajadores sociales en el programa que era la jornada escolar completa, ¿no? Actualmente son muy pocos los que vienen laborando, pero vemos la importancia de este binomio psicólogo-trabajador social para apoyar a los padres que participen en las actividades que organizan las instituciones educativas. Labor que actualmente tienen que desarrollar los amigos psicólogos y psicólogas para llevar este acompañamiento y consejo psicosocial, ¿no? Por ahí de repente me pueden decir que los casos también son derivados a otras instancias para que esto se pueda dar cumplimiento. Es importante también la organización de actividades lúdico-recreativas dentro y fuera de casa, ¿no? Dentro, cuando estamos con ellos, en estos tiempos, juegos de mesa, conversar, dialogar. Ustedes saben que la mejor forma de saber cómo somos o cómo son ellos es a través de los juegos, ¿no? Y fuera de casa, acompañarlos a las actividades que a veces a nosotros nos parecen descabelladas, disculpen por la palabra, pero eso es pues lo que mayormente nos dicen nuestros estudiantes, ¿no? O los estudiantes que en algún momento me tocó a mí como profesional de trabajo social en participar en una institución educativa y ver este trabajo que ahora estamos representando, ¿no? En los adolescentes. Entonces, al hablar de fuera de casa, hablamos que ver los horarios de preferencia específicos para evitar la evasión o negación. También hablamos que es muy importante entre esta relación de padres e hijos ese diálogo entre los padres, ¿no? De los muchachos enamorados. Una cosa que a veces realizamos los padres es que desautorizamos al otro, ¿no? Cuando tenemos una relación o una familia funcional, por decirlo así, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas familias disfuncionales donde la madre se convierte en el soporte y ser pues, padre y madre, o viceversa también, donde padre también ejerce este trabajo también y se convierte en padre y madre, ¿no? Entonces es muy importante este diálogo entre los padres y también con los de los muchachos enamorados, ¿no? Con la otra parte, ¿no? También es importante ver que en esta etapa de en la relación padres-hijos, el acompañamiento. ¿Cómo así el acompañamiento? Me dirán ustedes, es que en este periodo de encandilamiento, con la expresión de amor, de cariño, de comprensión y sobre todo tolerancia. Sí, sobre todo bastante tolerancia y paciencia, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto, el cual como acompañamiento y consejo psicosocial de este caso concreto, vamos a ver la relación entre el personal docente, no docente y orientador, ¿no?
docentes, los encargados de velar por la asistencia de los estudiantes, tal vez. En mis tiempos se le conocía como OBEL, o la Oficina de Bienestar Educando, y ahora en estos tiempos se ha visto la necesidad de todos estos profesionales o técnicos para apoyar en estas labores. Entonces, es necesario promover proyectos, ¿no? Entonces vamos a ejemplificar con un proyecto que realizó Escardo y Barrantes en 1997. Este proyecto nos habla de una asunción de responsabilidades generales y responsabilidades específicas, ¿no? Un buen ejemplo de esto último se constata cuando tuvieron resultados extraordinarios, ¿sí? De un proyecto que se realizó en la ciudad de Lima, Perú, en favor de un grupo de estudiantes de educación secundaria, ¿no? A quien se les animó a cuidar a los bebés, ¿no? Recién nacidos, que estaban en una entidad hospitalaria. Entonces, el resultado de los días de cuidado después de clases fue la concienciación o sensibilización o concientización de los adolescentes de que traer un hijo al mundo exige pues mucha responsabilidad, ¿no? Y lo sabemos nosotros como padres y madres o tutores de los mismos, que tener un hijo es una responsabilidad bien grande y también nos trae muchos alegrías, ¿no? Pero en este tema de este proyecto que nos menciona Escardo y Barrantes, nos dice que los resultados estadísticos demostraron pues un decremento de las relaciones sexuales de pareja, y por ello que se veían que había mayores cuidados en los adolescentes, ¿no? De otra parte, la comunicación franca y regular con los padres de familia es una necesidad orientativa y de soporte fundamental de quienes observan al adolescente a lo largo del día, ¿no? Entonces, vamos, dos tipos de acompañamiento y consejo psicosocial en este caso concreto, ¿no? También vamos a ver en relación al personal, en relación en relación de los enamorados, ¿no? Perdón, o sea, ok. Vamos a ver en relación de los enamorados, ¿cómo hacemos con los enamorados? ¿Cómo realizamos este acompañamiento y consejo psicosocial, en este caso concreto de Leila y Carlos, ¿no? Se debe tener en cuenta, como lo indica la diapositiva, la promoción y conocimiento, ¿no? Promover conocimiento acerca de qué tiene que ver todo este tipo de relación de enamorados, ¿no? Que no van a ser, que no se circunscriban únicamente a los dos, ¿no? Sino que se abran a la constitución de grupos, ¿no? Alternar actividades, como lo indica aquí, de estudio, de deporte, de música, entre otros, ¿no? Otras de la forma de ver este acompañamiento y consejo, en este caso concreto de Carlos y Leila, es pues promover el acompañamiento afectivo, ¿no? Qué y cómo, ¿no? Va pues reforzado el hecho de la no necesidad de tener relaciones íntimas sexuales, ¿no? Para quererse o para amarse, ¿no? Desmitificando la importancia incomparable del sexo para subrayar otros aspectos del amor romántico que no se vinculan exclusivamente con el erotismo, ¿no? Otro de los puntos que nos menciona esta investigación realizada con el doctor Alonso es pues que debemos fomentar un sentimiento de apoyo mutuo que nos va a permitir valorar el trabajo del uno por el otro. En la concienciación o concientización o sensibilización, como les decía hace un momento, para que formar una pareja pues implica responsabilidad, implica compromiso, implica que ambos van a velar por el bienestar del otro, ¿no? O de cada uno, ¿no? Y finalmente, viendo este acompañamiento y consejo psicosocial en un caso concreto,
en la relación de enamorados, también hay que ver cómo vamos a fomentar un sentido realista, creciente, sobre la necesidad de estudiar y cultivarse, ¿no? Cultivarse, pues, íntegramente dentro del marco de un proyecto de vida, ¿no? Donde se vive, perdón, anterior, por favor, gracias. Les decía que fomentar un sentido realista, creciente, sobre la necesidad de estudiar y cultivarse íntegramente dentro del marco de un proyecto de vida donde se viva la templanza, que es el arte de poner al placer al servicio de la alegría, es decir, a la virtud que sabe no ir a caer del gusto con el disgusto. No, esto no lo digo yo tampoco, lo dice Sabater, ¿no? Que nos dice que es el arte de poner el placer al servicio de la alegría, ¿no? Es decir, la virtud que sabe no ir a caer del gusto en el disgusto. Entonces se trata, pues, mis estimados colegas, amigos, compañeros, se trata de vivir la sexualidad no con temor, sino en auténtica libertad que lleva, como lo está señalando este autor, Sabater, ¿no?, a la alegría de quienes la van viviendo, haciendo de los actos del hombre verdaderos actos humanos, ¿no? Entonces, ya para terminar esta exposición, como un mensaje final, como conclusión, es que en general en este trabajo, en este artículo, se ha recorrido en brevedad algunos aspectos característicos de la adolescencia y las vicisitudes de esta etapa de la vida, que junto a la juventud, a la adolescencia, requieren especialmente, pues, el consejo psicológico, el consejo social, ¿no?, el apoyo profesional, no solamente de estos profesionales, sino de los profesionales de las ciencias de la salud, como de las ciencias sociales y otros motivadores, articuladores, coaching, o de las religiones, ¿no?, que puedan apoyar con diferentes consejos. Pero sobre todo hay que ver este tema familiar, adecuado, pues, a un área del desarrollo humano que honda significación como es la sexualidad humana. Muchas gracias por su atención, espero su comprensión, si es que ha habido algunos errores a la hora de pasar las diapositivas, y creo que nos estamos viendo después en la mesa redonda para hablar un poco este tema. Muchas gracias, conmigo es todo.